buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que tú estés viendo este video detrás de esa pantalla, no sé qué hora es, para mí pues es la tarde, pero para ustedes no lo sé. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tutorial de los juicios, así que quédate con nosotros, no le cambies a los que aparecen a un lado, termina de verlo hasta el final, te prometo que te vas a súper divertir y vas a aprender un chorro, así que quédate ahí, por fin. Mi nombre es Alexis Monserrat Kuchuk y yo les voy a hablar acerca del juicio y sus elementos del juicio. ¿Qué es el juicio? Muchos se preguntarán qué es el juicio. El juicio se puede definir que es la afirmación o negación de una idea con respecto a otra. El juicio es diferente a una idea porque afirma o niega. Se obtiene a través de un juicio psicológico, se expresa a través de una proposición y sus elementos de la proposición son el sujeto, el verbo y el predicado. Aquí tenemos dos ideas. Solo la casa y el azul significa que son solo ideas enunciadas. Pero si ya le agregamos un verbo como la casa es azul, podemos decir que esto ya se vuelve un juicio. Un ejemplo de un juicio sería, si tenemos una botella y el color azul, esto son dos ideas conjugadas. Así a simple no son juicio, pero si en cambio a esos dos le ponemos un verbo que sería aquí, en dado caso es, quedaría así, queda, la botella es azul. Esto ya es un juicio. Los elementos del juicio son el sujeto, el verbo y el predicado. El sujeto es el concepto del objeto del juicio. Esto quiere decir que es el concepto de quién se predica o se dice algo. El verbo. El verbo es aquello que establece que lo pensado en el predicado es o no es propio del objeto del juicio. Esto es la parte esencial de un juicio. Expresa una relación necesaria entre dos o más conceptos. El predicado es el concepto que se aplica al sujeto. Esto quiere decir qué es lo que se afirma o se niega acerca del sujeto. Podemos decir tres ejemplos, como aparece. La tortuga es verde. El sujeto viene siendo la tortuga. El verbo es y verde viene siendo el predicado. Entonces, igual en aquí el cielo es azul. El cielo viene siendo el sujeto, viene siendo el verbo y azul viene siendo el predicado. En el otro ejemplo, los arcoíris son de colores. El sujeto viene siendo los arcoíris, el verbo son y de colores viene siendo el predicado. Ver dos ejemplos de los elementos del juicio. En la primera, que es el celular es blanco, es un juicio. ¿Por qué? Porque en este caso el sujeto viene siendo el celular, el verbo es y el color blanco. Color blanco viene siendo el predicado. Otro ejemplo sería, el bulto es rojo. El sujeto es el bulto, el verbo es y el predicado es Hola, yo soy rojo. Naomi Concha Moreno y yo les hablaré sobre las clasificaciones de los juicios y las proposiciones categóricas. Bueno, pues yo le voy a hablar sobre la clasificación de los juicios. Existe una variedad de juicio. Está la de por la cantidad. Se divide en universales, particulares y singulares.
En las universales son aquellas que se refiere a todos los individuos de la especie. En las particulares son aquellas que se refieren a varios objetos sin llegar a la totalidad, es decir, que se refiere a tan solo a una parte. En la singular son aquellas que hacen referencia a un solo individuo de la especie. Por ejemplo, de las universales, todas las mujeres tienen cabello largo. En las particulares, algunas mujeres tienen el cabello largo. Y en las singulares, Ariana Grande tiene el cabello largo. Luego está la de por cualidad, que se divide en afirmativas y negativas. En las afirmativas son aquellos juicios que expresan la compatibilidad entre el sujeto y el predicado, y en las negativas son aquellas que expresan la incompatibilidad entre el sujeto y el predicado. Un ejemplo para las afirmativas serían: los hombres son seres sensibles, y en las negativas, los animales no son piedras. Luego está la de por su propiedad fundamental, que se divide en verdaderas y falsas. En verdaderas son acordes a la realidad y las falsas no están de acuerdo a la realidad. Un ejemplo sería: el tomate es un fruto. Y en las falsas sería: ningún joven es caballeroso. Luego sigue por su comprensión, que se divide en analíticos y sintético. En los analíticos podríamos decir que es un tipo de juicio que el predicado se encuentra en el contenido dentro del concepto del sujeto. Y el de sintético es aquel cuyo predicado no está contenido en el sujeto. Un ejemplo del analítico sería: todo cuadrado tiene 4 lados. Y en el sintético sería: el libro es negro. Luego está por su fundamentación, que se divide en a priori y posteriori. El a priori son aquellos juicios cuya validez es independiente de la experiencia sensible, y en el posteriori son aquellos que dependen del previo conocimiento sensible. Un ejemplo del a priori sería: los unicornios existen, y en el a posteriori sería: el teléfono es blanco. Ahora unos ejemplos sobre la clasificación de los juicios. Por la cantidad. Recuerda que se divide en universales, particulares y singulares. En los universales podemos decir que todos los pintalabios son rosados, y efectivamente todos son rosados. En la particular podemos decir que algunos pintalabios son rosados, y sí, lo podemos comprobar porque solo hay 2 pintalabios rosados. Y en el singular podemos decir que Juan José es calvo, y sí, el bebé es calvo. Ahora, por la cualidad. Recuerda que por la cualidad se divide en afirmativas y en negativas. En afirmativas podemos decir que la corona de Lucy es brillante y tiene piedras, y sí, es brillante y tiene piedras. En las negativas podemos decir que los lentes de Naomi son oscuros, y sí podemos comprobar que es negativo porque los lentes no son oscuros. Ahora, por la propiedad fundamental. Se divide en verdadero y falso. En verdadero sería: el tomate es una fruta, y sí, sabemos que el tomate es una fruta. En el falso sería: todo zapato es negro, y sabemos que es falso porque hay una variedad de colores en Ahora, zapatos. Por su comprensión, que se divide en analíticos y sintéticos. Un ejemplo de analítico sería: todo triángulo tiene 3 lados. Y un ejemplo de sintético sería: el suéter es rojo. Ahora, por su fundamentación, que se divide en a priori y posteriori. Un ejemplo de a priori sería: el sol es grande. Y lo podemos decir, pero no lo podemos comprobar si el sol realmente es grande. Un ejemplo de a posteriori sería: la cinta es rosada. Y sí, lo podemos comprobar porque lo podemos ver que la cinta es rosada. Ahora les voy a hablar sobre las proposiciones categóricas. Tienen 4 formas básicas: a, e, i y o. Para comprenderlo un poco más, para eso nos va a servir el cuadro de la oposición, que es el que tenemos aquí. La letra A es un universal afirmativo,
En el ejemplo lo podemos notar, todo pájaro es amarillo. La letra E es un universal negativo, ningún pájaro es amarillo. Y la letra I es un particular afirmativo, algún pájaro es amarillo. Y la letra O es un particular negativo. Y en el ejemplo podemos decir que es algún pájaro no es amarillo. Para continuar con este cuadro, podemos notar que la letra A con la letra E son contrarias. La letra I con la letra O son subcontrarias. La letra A con la letra I son subalternas y la letra E, la letra O son subalternas. La A y la O son contradictorias y la E y la I son contradictorias. El cuadro de la oposición. Recuerde que se divide en A, E, I y O. A y E son universales. I y O son particulares. A e I son afirmativas y E y O son negativas. A y E son contrarias. I y O son subcontrarias. A y I son subalternas. E y O son subalternas. A y O son contradictorias y E y I son contradictorias. El ejemplo sería: toda bolita es naranja. Su contraria sería: ninguna bolita es naranja. Su subalterna sería: algunas bolitas son naranjas. Su contradictoria sería: algunas bolitas no son naranjas. Hola, soy Leslie Yasuri Ching Matos y yo les hablaré sobre la conversión y equivalencia de las proposiciones. Yo hablaré sobre la conversión de las proposiciones. Existen dos tipos de conversión. La conversión simple, que se representa con la letra S. Es el intercambio entre el sujeto y el predicado sin cambiar la cantidad y la cualidad de la proposición. Este se utiliza únicamente en las proposiciones E, I y O. Un ejemplo podría ser: algún hombre no es guapo y algún guapo no es hombre. Conversión accidental. Se representa con la letra P. En esta conversión, además de que se intercambia el sujeto y el predicado, se reduce la extensión del sujeto. Se utiliza únicamente en las proposiciones E y A. Un ejemplo es: ningún perro es ser vivo y algún ser vivo no es perro. Este es el ejemplo de conversión simple. Cambiar el sujeto por el predicado. Ahora hablaré sobre la equivalencia de las proposiciones, de cómo cambiar una A una E. En este caso, solo es agregarle un no antes del verbo. Por ejemplo, todo hombre es machista, y para cambiar la E sería: todo hombre no es machista. Ahora, para cambiar una A una O, es agregarle el no al principio de la oposición. Un ejemplo es: todo gato es mamífero, y para cambiarlo a O es: no todo gato es mamífero. Para cambiar una A una O es agregarle un no al principio de la proposición. Este es un ejemplo de equivalencias de proposiciones de cambiar una A una E. Es agregarle un no antes del verbo. Hola, soy Charlie Paul Sol. Le hablaré sobre el tema principios lógicos. Principios lógicos. Existen 4. El primero sería el principio de identidad. Fue formulado por primera vez como parte de una teoría de la realidad del ser. Su ejemplo sería: todo objeto es idéntico a sí mismo. El segundo sería el principio de no contradicción. El principio de no contradicción nos dice que una cosa no es dos cosas a la vez. Su ejemplo sería: una cosa no puede ser y no ser a la vez al mismo tiempo.
El tercero sería el principio de tercer excluido. Es preciso reconocer que una alternativa es falsa y otra verdadera, y no cabería una tercera posibilidad. Su ejemplo sería: Julio es hombre, Julio no es hombre. La cuarta sería el principio de razón suficiente. En pocas palabras, puede justificar su existencia. El ejemplo sería: todo objeto debe tener una razón suficiente que lo explique. Ahora les mostraré algunos ejemplos de principios lógicos. El primero sería el principio de identidad. El sombrero es sombrero. Principio de no contradicción. El peluche se encuentra en una canasta o no se encuentra en una canasta. Principio de tercer excluido. La cinta es azul, la cinta no es azul. Principio de razón suficiente. Los objetos caen al suelo por una razón, y esa razón la sabremos al estudiar la ley de gravedad. Hola, yo soy Naomi y les voy a hablar sobre la lógica matemática. La función de la lógica matemática es la simbolización del lenguaje natural, o sea, este que estoy usando en este momento, que es escrito, a través del lenguaje técnico, que sería uno más resumido como en las operaciones matemáticas mismas. El lenguaje natural está formado por dos proposiciones, las cuales hay de dos tipos: la proposición atómica y la proposición molecular. La proposición atómica es una proposición simple que no utiliza ningún conectivo lógico. No contiene en sí misma a ninguna otra proposición. Como por ejemplo, el plumón es azul. No contiene nada más, simplemente el plumón es azul, no hay nada más. O también podría ser, la tijera es grande. No contiene ningún otro conectivo ni nada más, simplemente la tijera es grande. La proposición molecular es una proposición compuesta que sí está unida a través de los conectivos lógicos y contiene una o más proposiciones atómicas, como podría ser: el plumón es azul y grueso. Como podemos observar, efectivamente el plumón es azul, el conectivo lógico sería y también podemos observar que la siguiente proposición atómica es que es grueso. Otro ejemplo podría ser el mismo de la tijera. La tijera es grande y rosa. Podemos observar que efectivamente la tijera es grande, el conectivo lógico sería y la otra proposición atómica es que la tijera es rosa. Los conectivos lógicos tienen como función unir las diferentes proposiciones atómicas para formar proposiciones moleculares. Existen 5 diferentes, entre los que se encuentran los conectivos de negación, que se representan con estos símbolos. Puede ser este o puede ser este. Y en lenguaje natural se expresarían como no ocurre que o no es cierto que. También tenemos el conectivo de conjunción, que se representa con un punto o con este símbolo. Y como ya dije, sería en lenguaje natural la letra I. También existen conectivos de disyunción, que en lenguaje natural sería la letra O. Existen dos tipos: la inclusiva, que es en la que puedes utilizar ambas cosas, sirven para la misma, y la exclusiva, que se representa igual, solo que se le agrega una rayita abajo. Este es porque no puedes utilizar ambas proposiciones atómicas para la misma cosa. También existe el conectivo condicional, que se representa con una flecha hacia la derecha. Este quiere decir en lenguaje natural sí, entonces, y representa que la condición es suficiente para. Lo que quiere decir que si tú no cumples esa condición, no pasaría nada.
Y también tenemos la conjunción bicondicional, que se representa con este símbolo. Ambas tiene flechas mirando hacia ambos lados. Y el lenguaje natural se expresa como sí y solo sí, lo que quiere decir que es una condición necesaria y suficiente para que tiene que ser cumplida. Para que el lenguaje técnico pueda funcionar, se requiere que las proposiciones atómicas sean simbolizadas. Estas se simbolizan por medio de letras del abecedario, las cuales reciben el nombre de variables proposicionales. Las variables proposicionales, como dije antes, pueden ser cualquier letra. Ya puede ser A, B, Y, Z, también podría ser R o S. Cualquier letra que tú quieras puedes utilizar, siempre y cuando sea la letra que sigue. Por ejemplo, A, B, Y, Z, R y S. Son letras consecutivas. Así es como se pueden usar. Ahora les daré algunos ejemplos de cómo aplicar las variables proposicionales y transformar el lenguaje natural al lenguaje técnico. Aquí podemos observar dos proposiciones atómicas. Una sería el plumón es azul y la otra el plumón es grueso. Ahora hay que asignarle una variable proposicional a cada una. Por ejemplo, yo quiero agregar que el plumón es azul, puede ser nuestra variable R. Y el plumón es grueso va a ser nuestra variable S, porque es la letra consecutiva a R. Ahora agreguémosle un conector lógico. Por ejemplo, si yo quiero decir que sí a ambas, el plumón es azul y también es grueso, aplicamos el símbolo. Ahora, al sustituir todo esto quedaría así. El plumón es azul, recordemos que se quedó representado con la letra R. Nuestro conector lógico, que sería I, que se representa con este símbolo, y nuestra otra proposición atómica, que es el plumón es grueso, que fue representada por una S. Entonces, ya al leer esto quedaría el plumón es azul. Ahora utilicemos un ejemplo de negación. Lo primero que hay que hacer es convertir la tijera es amarilla por medio de una variable proposicional. Vamos a ponerle la letra R. Entonces, ahora sabemos que R equivale a la tijera es amarilla. Si yo quiero convertir la tijera es amarilla a negación, lo único que hay que hacer es agregarle el símbolo de negación. Entonces, yo al leer esto puedo recordar que el símbolo de negación puede ser expresado como no es verdad que o no es cierto que. En este caso yo usaré no es cierto que la tijera es amarilla. Y podemos observar que no es cierto que la tijera es amarilla. Vamos a algunos ejemplos de disyunción. Como podemos ver, pueden ocurrir ambas cosas. Es decir, vamos a usar la disyunción inclusiva. Por ejemplo, el tajador es grande y el tajador es chico. Vamos a asignarle el tajador es grande y el tajador es chico. Sabemos que el tajador es grande es la R y el tajador es chico es la S. Ahora vamos a usar el conectivo lógico de inclusión, porque sabemos que ambos pueden pasar. Esto quedaría el tajador es grande o es chico. Ambos pueden pasar dentro de un solo contexto. Como podemos observar, aquí es grande, pero también es chico. Así que quedaría el tajador es grande o el tajador es chico, como podemos observar aquí. Para utilizar la disyunción exclusiva, se requiere que no se puedan cumplir las dos proposiciones atómicas para el mismo objeto. Por ejemplo, el tajador funciona, el tajador no funciona. No puede el tajador funcionar y no funcionar al mismo tiempo. Sabemos que R es el tajador funciona y S es el tajador no funciona. Ahora le agregamos el símbolo de disyunción exclusiva. Lo quiere decir que esto nos quedaría el tajador funciona o no funciona. No puede pasar. Ejemplo de condicional es cuando la condición es suficiente para una cosa, pero no pasa nada si esto no se cumple. Si la caja del medicamento es morada, entonces es mía.
Aquí tenemos que la caja es morada y es mía. Entonces, si utilizamos este signo quedaría: si la caja del medicamento es morada, entonces es mía. Esta es condicional, pero pueden darme un medicamento rojo, que también será mío. No necesariamente se tiene que cumplir la condición. Un ejemplo de bicondicional sería: usaré la mascarilla si y solo si es para piel mixta o grasa. Para que se cumpla una, tiene que estar presente la otra. Por ejemplo, si la mascarilla es para pieles con arrugas y mi piel no tiene arrugas, entonces la mascarilla no me va a servir. Le asignamos, por ejemplo, la letra R a usar la mascarilla, y S es para piel mixta o grasa, y se le adhiere este símbolo. Entonces al leerlo sería: usaré la mascarilla si y solo si es para piel mixta o grasa, ya que si no es así, podría dañar mi piel o simplemente no me podría servir. Y como podemos ver, usaré la mascarilla si y solo si es para piel mixta o grasa, y la mascarilla es para piel mixta a grasa, lo que quiere decir que sí la podemos usar.